Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en este momento, ¿sí? Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que tú nos has dado, Señor, con tu palabra para poderla ahora compartir, Señor, a los demás, en el deseo que la aplicación, Señor, en primer lugar se dé a nuestras vidas y luego poder compartirla, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana y háblanos con claridad meridiana como sueles hacerlo siempre. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy tenemos el último tema que tiene que ver con la serie Una familia de familias de impacto en las naciones. Pero, no sé si ya lo tenemos. Sí. ¿Funciona? Oh, ahí está. Muy bien, una familia de familias de impacto. Esta ha sido una muy buena serie. Gracias a Dios creo que el Señor ha edificado nuestras vidas con todo lo que nos ha venido compartiendo el pastor Javier y los pastores a través de ella. Y hemos visto estos puntos. Una familia de familias de impacto en mi vida fue la primera prédica, en mi familia, en mi entorno, y hoy cerramos con una familia de familias de impacto en las naciones. Voy a rogarles que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 31 en adelante. Daniel 2, 31 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen, que fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño también, la interpretación de él. Diremos en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce,
el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, es un pasaje bastante amplio, no tenemos tanto tiempo como para hacer un estudio exhaustivo del pasaje presente. Sin embargo, queríamos resaltar algunos aspectos importantes. En primer lugar, el libro de Daniel, que es un libro del Antiguo Testamento, como usted sabe, se le ha denominado también el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el 45% del libro de Daniel es profecía. Dicen que hay 58 profecías aproximadamente escritas, y una de las principales profecías es esta, la del sueño de Nabucodonosor. Como ustedes conocen la historia, Nabucodonosor sueña esto, llama a sus magos, a todos aquellos que estaban dedicados a la astrología, que dicho sea de paso, en esta zona de Caldea, en Mesopotamia, en Babilonia específicamente, existían los mejores consultores de los astros, los mejores vaticinadores, pero él les puso algo que los complicó totalmente y les dijo: no quiero yo contarles el sueño, que ustedes me digan la interpretación, porque eso es fácil. Lo que quiero es que ustedes me digan primero qué he soñado y segundo, su interpretación. Entonces, todos estos sabios del reino le dijeron: rey, mira, lo que tú estás pidiendo de verdad nos rebasa. No podemos darte una interpretación. Un rey déspota como él inmediatamente procede a dar la orden de querer aniquilar a todos los sabios del reino. Y ahí es en ese momento, en esa coyuntura, en que aparece Daniel. Como bien nos ha compartido ya el pastor Javier, en Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12, encontramos nosotros que ya Jeremías, mucho antes, había dicho, Jeremías 25, 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. La tierra de los caldeos es justamente la tierra de los babilonios, la tierra de la cual era rey Nabucodonosor, y donde estaba Daniel y sus amigos, pero en calidad de cautivos, pero cautivos de élite, puesto que eran sabios. Ya lo hemos visto en las prédicas anteriores, la excelencia por su dedicación a Dios, su búsqueda de Dios. Nabucodonosor, este rey, había alcanzado una magnificencia en su reino. Cuentan los historiadores, además de los datos que tenemos en la Biblia, que esta ciudad era una ciudad fundamentalmente trabajada en muchos adornos en oro. Dicen que el trono de Nabucodonosor era un trono de oro puro, y el oro enchapaba casi todas las áreas de todo el palacio. Y como saben ustedes, todo este trabajo de orfebrería avanzada hizo que el mismo Heródoto escriba, un historiador, que cuando fue a Babilonia dijo: nunca he visto tanto oro como en esta ciudad. Y por eso es que la profecía pone a este reinado que iba a caer como la cabeza, y la cabeza era de oro. Entonces, este reino floreciente, seguro, lo conocemos por sus jardines colgantes, por toda esa situación. Sabemos que luego de Nabucodonosor reina su hijo Belsasar, y es este hijo el que ve esta inscripción en la pared de la cual nos habló el pastor Javier la semana pasada.
Mene, mene, tekel, uparsin, ¿no? Y ya sabemos el significado. Estaba hablando de la inminencia de la destrucción de este reino tan bien consolidado y que por supuesto nadie podría creer que iba a caer. La cabeza de oro iba a ser desmenuzada, así, definitivamente. Entonces es en este contexto que Nabucodonosor sueña con este enorme coloso, una estatua inmensa, cuyas partes corporales estaban compuestas por diferentes metales. Por supuesto que él no revela esto a sus sabios y es Daniel quien le va a dar la interpretación. Aquí nosotros debemos, en ya una aplicación en nuestro tiempo, entender que cuán importante es lo que decía Diego Valencia aquí, el buscar en la palabra de Dios, el poder entender los signos de los tiempos, el poder mirar no solamente en una mirada intrapersonal o a lo mucho interpersonal, sino avanzar esa mirada en una perspectiva que vaya y como tiene que ver con lo que estamos mirando hoy, hacia las naciones. Pero eso debe ser desde la Escritura, desde la interpretación de la palabra de Dios, puesto que estamos hablando en el caso de Daniel de la palabra del Dios mismo que le había sido concedida y es la que él ahora está entregando al rey. Por supuesto, esto dejaba muy mal parados a los otros dioses. Por eso es que si ustedes se percatan, Daniel dice claramente el Dios del cielo. Y si uno lo ve en forma distraída, dice, bueno, sí, se refiere a Dios. Pero, ¿qué pasa? Todos los sabios del reino adoraban los astros. Y lo que dice Daniel es, yo no estoy consultando a los astros del cielo. Yo estoy recibiendo la revelación, la interpretación del Dios del cielo. Es decir, de aquel ser que está por encima de todo aquello. Por eso es que ellos no pueden, con todos sus signos zodiacales y todas sus técnicas refinadas para poder tratar de ser videntes, no lograron ver lo que sí el Dios del cielo nos puede revelar a través de su palabra. Y cuando Dieguito habla de leer la palabra diariamente, de poder acercarnos a ella y encontrar en ella no solamente la historia de lo que pasó, sino de lo que Dios nos quiere decir hoy, ese es, digamos, la médula de la vida del cristiano. Así que es en esta circunstancia en que encontramos en Daniel capítulo 1 versículo 20 que dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. La superioridad era total. No hay hombre, dice el capítulo 2, versículo 10, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, porque el asunto que el rey demanda es difícil, salvo los dioses cuya morada no es la carne. Estas no son palabras de Daniel, estas son palabras de los propios caldeos, de los propios sabios. Le dicen: rey, por favor, no nos pidas esto. Esto es algo que no hay ningún hombre que pueda entenderlo, porque el asunto es demasiado difícil, salvo los dioses cuya morada no es la carne. Y es allí donde entra Daniel y dice: el Dios del cielo. Entonces, aplicándolo al día de hoy, necesitamos mirar la palabra de Dios para mirar la vida nuestra, de la familia, de la iglesia, de la comunidad y del mundo. Y por eso es que debemos ser tú y yo como iglesia de impacto en todas estas capas de relación con las que interactuamos, digamos, cada día.
hasta llegar en una proyección a las naciones. Nuestro pastor ha hecho una oración que ha tenido ese alcance. Es decir, mirar la realidad de este mundo. ¿Ok? Que a veces pretendemos solo verla a través de los ojos del comercio o de algún programa televisivo. Pero tenemos que juntar ello, mirar las noticias, mirar la realidad del mundo, pero mirarla con los lentes, con los ojos de la interpretación de lo que Dios quiere para nosotros. De lo contrario, nos volvemos gueto, nos ensimismamos, nos contentamos con la liturgia dominical, nos contentamos con todo aquello que pueda hacer que nos dé cierto paliativo para poder ir y vivir una vida distinta muchas veces de las convicciones que decimos tener. Si la palabra es nuestra regla de fe y conducta, esta tiene que alimentar, tiene que nutrir. El Dios del cielo nos tiene que hablar a través de ella. Aquí está la palabra de Dios. Entonces, tenemos una tarea para poder mirar los tiempos. En estos días compartíamos un documento que casi parecía un vaticinio profético, pero que era un artículo secular, que hablaba de cómo las circunstancias del precio del petróleo, del barril de petróleo, han caído, bueno, no tan rápido aquí en Perú, pero han caído estrepitosamente. Y cómo esto está reconfigurando la economía del mundo. Y este hombre, no sé si exageradamente, pero decía que pronto los países árabes podrían quedar sin el poder económico que siempre han tenido. Entonces es interesante mirar que nuestra realidad no se quede en la molina, sino que cual fichas de dominó tenemos que mirar los efectos que nos llegan por ondas expansivas de la realidad del mundo, porque allí está nuestra misión. Definitivamente el Señor quiere decirnos muchas cosas y por eso es que Daniel procede a hacer la interpretación. Ahí está la cabeza de oro en la parte derecha, pecho y brazos de plata, vientre y muslo de bronce, piernas de hierro y los pies en una rarísima combinación de hierro con barro. No sé si hay un ingeniero metalúrgico aquí o minero que nos pueda decir, bueno, eso no se puede, ¿no? Es imposible, creo, poder juntar. Y eso habla de las alianzas, como dice, alianzas que realmente no lo son. Son para la foto, pero en el fondo es eso, metafóricamente hablando, es la amalgama de hierro con barro, una cosa que sustancialmente no se puede combinar. Y vemos que esta interpretación, según muchos de los comentaristas, dicen pues que definitivamente, lo está diciendo Daniel también, la cabeza de oro habla de este imperio babilónico que termina con Belsasar y con la inscripción en la pared. ¿Se acuerda que la vimos la semana pasada? Acaba allí y empieza el imperio que estaba formado por ese torso y esos dos brazos. Los dos brazos porque es el imperio de Media y el imperio de Persia, que se habían unido para formar uno solo y reinan imperios muy fuertes. Pero increíblemente pasa algo. Aquí hay una cosa que se repite siempre, y es que el que sigue es inferior que el anterior. Sin embargo, lo hace caer. Hay que tener cuidado con aquellas cosas que creemos que no nos harán daño, que las minimizamos y que aprendemos a convivir con ellas y de pronto pueden terminar siendo la caída de un proyecto, de una institución, cuando no de una vida.
Luego tenemos al Imperio Griego. El Imperio Griego en esa fecha representado por el muslo de bronce. Los medos y los persas en su vestimenta de guerra tenían escudo de bronce, ¿no? Casco de bronce, en fin, de tela. Sin embargo, los otros lo tienen de esa calidad. Entonces, lo que está haciendo Daniel está tomando las figuras de las características militares de los soldados. Y con ello está tratando de indicarle al rey, diciéndole, mira, esto va a ser así. Y esto es inevitable. Luego el Imperio Romano estaría representado por esas piernas de hierro, porque así fue. Y finalmente, algunos dicen que podría ser la extensión de los pueblos de Europa o del mundo. Esto se ha cumplido de tal manera que algunos han llegado a decir, no. Algunos teólogos incluso, esto se ha escrito después. Esto es un vaticinio post, porque no puede ser tan preciso Daniel en decir las cosas como iban a pasar. Definitivamente esto no se puede creer. Bueno, ahí está. Y lo que nos importa hoy no son los detalles de metales y de características. Lo que nos importa hoy es entender qué principios nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y esos principios están a lo largo de todo lo que es esta profecía. Primero, ya lo hemos mencionado, el tema de que aquello que puede ser inferior, por ejemplo, el imperio de Media y de Persia tenía tantos soldados que dice que el rey Artajerjes un día pidió que sus soldados desfilen ante él. Él se subió a una montaña y pidió, y se pasó día y medio viendo desfilar a sus soldados. Día y medio viendo desfilar a sus soldados, y pasaban. Y él estaba tan feliz, tan seguro, que con un ejército de esa naturaleza, obviamente nada lo iba a conmover. Y ese reinado cayó. Luego tenemos el asunto de esa piedra. Finalmente, aquella piedra que golpea justamente la base. Una piedra que fue cortada no por mano de hombre, dice el texto, y que viene y no solamente desmenuza esta mala aleación de hierro con barro, sino que destruye y pulveriza el oro, la plata, el bronce y el hierro. Y dice que esta piedra queda como inconmovible para siempre. Aquí hay muchos principios que tenemos que considerar en nuestra vida. Y uno de ellos es el que quisiera mencionar, sobre que miremos en este momento, démosle una escaneada a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro país y al mundo. ¿Qué pies de barro podemos tener? Algunos tenemos barros, ¿no? Pero ¿qué vulnerabilidad puede llevarnos a la ruina? Se cuenta que la Madre Teresa de Calcuta, una mujer de Dios que por muchos años inspiró muchas vidas y lo sigue haciendo a través de sus escritos. Hoy que se han publicado por fin sus diarios, se sabe cuánto luchaba ella con terribles problemas de depresión. Una debilidad. Pablo decía, yo tengo un aguijón que te pido, Señor, me lo quites, pero solamente te escucho decirme, bástate mi gracia.
Siempre hay una fragilidad, una debilidad en nuestra vida. Y es allí donde tenemos que ver, porque si justamente eso está a la base de nuestra vida, de nuestra iglesia, tenemos que tener cuidado, porque eso puede ser causa de destrucción. Sí, estos pies en esta rara manera de aleación puede hacer que una pareja de esposos acabe divorciándose. Puede hacer que una iglesia se divida. Puede hacer que una vida se quebrante. Entonces, hermano querido, tenemos que sincerarnos, buscar ayuda, buscar al Señor, de tal manera que no sea que algún evento mucho más débil que nos golpee en este mismo punto haga que se nos derrumbe aquello. De nada sirve una cabeza de oro cuando hay pies de barro con hierro. De nada sirve nuestra inteligencia, nuestros títulos. De nada sirve cuando nuestros pies de barro pueden hacernos desmoronarnos. Eso está claro. Cuando la señora Mary Shelley en 1818 escribe esta novela sobre el científico Victor Frankenstein, descubre la forma este científico de reanimar un cadáver y como que le da la vida, ¿no? El doctor logra crear un monstruo que muy pronto se le vuelve en contra, como lo hemos visto en tantas películas. Lamentablemente tarde se da cuenta o descubre que que dar vida no es lo mismo que dar sentido. Y una vida que no tiene sentido se vuelve una vida con pies de barro. Hoy, el mundo mediático en el que vivimos está creando muchos ídolos de estas características que en la parte más visible uno puede ver algo que uno anhelaría para uno mismo. Sin embargo, ahí están ídolos que se aturden con placeres, que pueden cumplir caprichos, pero tienen pies de barro. Esa es la realidad. Y luego cuando se acaba la fama, se acaba ese halo que está alrededor de ellos, a veces decimos se dan explicaciones reduccionistas como, no, es que fueron las drogas, no, es que fue la depresión, no, es que sí, pues la soledad. Robin Williams se suicidó hace poco teniéndolo todo. Y muchas personas a quienes la juventud mira como íconos, como modelos, son Frankensteins sin sentido. Tienen vida, caminan, van de aquí para allá, pero no hay peor cosa que venir a la vida y no encontrar el sentido de ella. Esos son los pies de barro más débiles en su aleación, barro con hierro. Hace unos años un músico argentino que le gusta los juegos de palabras utilizó un vocablo notable y definió a los seguidores de este tipo de gente o a quienes realmente son este tipo de estatuas, los llamó desangelados. Desangelados. Y este término tiene que ver como que han perdido el ángel, pero no en el sentido del carisma, sino que han perdido la espiritualidad,
han perdido el sentido de la vida. Entonces solo se han materializado en este mundo consumista. Y eso tiende a terminar mal. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos lleva desde la perspectiva de este modelo, que para nosotros la historia, tiene sus elementos que nos pueden informar, pero ahora lo estamos aplicando a nuestra propia vida y a la realidad de este mundo que tiene pies de barro, naciones e imperios que tienen pies de barro. Estos tienen que confrontarse con lo que el salmista dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Inevitablemente se va a dar la colisión de esa parte de barro que hay en nosotros con la piedra. Y de lo que se trata hoy es que busquemos a través de estas palabras que te inspiran, pero más aún de la palabra de Dios, el que se dé esta colisión entre Cristo, que es la principal piedra del ángulo, con tu vida. Aquí viene la pregunta fundamental. Si Cristo choca con tu vida, ¿qué parte de ti, qué parte de mí se desmorona? Si Cristo choca con la realidad de una familia, de una pareja, de una nación, de un imperio, ¿qué parte se cae? ¿Qué parte se destruye? Eso es. Por eso es que la semana pasada, cuando se nos compartía sobre la inscripción, eso es. Está tanto la inscripción en la pared como la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, tienen el mismo sentido. Es que en el momento menos pensado, en el momento en que se dice paz y seguridad, viene la destrucción repentina. Por eso es que es importante que llevemos la vida a la luz de la palabra, a la luz de lo que el Señor nos quiere decir, nos quiere contar. Y esta piedra rechazada por los edificadores, por aquellos que dicen: yo no voy a tomar en cuenta esto, tiene que ser la piedra aceptada por nosotros y que se convierta en la cabeza del ángulo. En estos días en que estamos disfrutando los ruidos en las oficinas de la construcción, siempre nos damos una vuelta por aquí los pastores, ¿no? Después vamos a necesitar un tratamiento psiquiátrico, definitivamente, porque tenemos unas perforadoras, pero hay algo importante: esto tiene unos fundamentos profundos, fierro, piedras, cemento. ¿Cuán importante es el fundamento? No se empieza por la pintura ni por los decorados, es poner las bases. Porque si las bases se combinan entre hierro y barro cocido como el barro del alfarero, entonces la vulnerabilidad va a darse. Y lo peor es que uno dice: bueno, yo me podría caer si es que me choco con una crisis, con un problema. Lo que nos presenta la palabra de Dios es que la crisis la vas a tener más aguda aún cuando choques con la principal piedra, aquella que en un momento determinado del transcurso de la vida de una nación, de una familia o de una pareja, esta piedra es cortada, no por mano de hombre, y esta viene a colisionarnos. Y de ese encuentro tiene que haber destrucción para poder construir una cosa totalmente nueva. Quería compartirles también que este reino inferior, porque era el reino inferior el que siempre
acababa con el anterior, que era más poderoso. Hace que nosotros hoy prestemos atención y tengamos cuidado, como nos lo dice la palabra. Ten cuidado con esos animalitos, esas zorritas pequeñas que uno no les hace caso, pero pueden malograr, dice, toda una cosecha. Porque son juguetonas, rompen las plantas, las quiebran, se comen el fruto. O como aquel insecto que entra en el perfume del perfumista y lo echa a perder. Claramente el Antiguo Testamento dice, las moscas pequeñas. Ese pequeño detalle que siempre minimizamos y decimos, bueno, creo que esto lo dejo, lo mantengo. Y ahí es donde a veces perdemos y perdemos mucho. ¿Sabe qué? Después de este tiempo en que cae, en que viene a darse la situación del gobierno griego, porque tenemos babilonios, tenemos a los medos persas, tenemos a los griegos. Allí aparecen los macabeos, ¿no ha visto usted en las Biblias católicas? Ahí está un libro de Macabeos, 2. Los macabeos eran judíos que lucharon porque sucedió algo terrible. Estos que vinieron y conquistaron, los griegos, en algún momento un tal Antíoco Epifanes entró en el templo, en el altar que estaba dedicado para Dios, y ¿saben lo que hizo? Agarró un cerdo, lo puso encima del altar, lo degolló allí y hizo que su sangre, se esperaba que la del cordero sea la sangre, por toda la simbología que usted entiende del Antiguo Testamento relacionada con Jesús. Él mató un cerdo. Y eso es lo que Daniel llama la abominación desoladora. Y se profana el altar. Como Belsasar en un momento de alegría ya estaba con el licor encima, dijo, traigan los utensilios del templo. Y los puso al uso de la fiesta, al uso corriente, cuando el uso era sagrado. Este sacrificio que alude Daniel y que él no logra ver, porque él llega a las justas al reinado de Media y de Persia y allí fallece, no ve lo demás. Hace que los judíos, especialmente a través de los macabeos, luchen para liberarse de esta situación. ¿Y saben lo que tienen que hacer? Es agarrar el altar. No lo lavaron por encima, lo desarmaron piedra por piedra y trajeron otras piedras y lo hicieron de nuevo y lo volvieron a dedicar. Y por eso es que se celebra la fiesta que los judíos conocen como la Hanukkah, donde prendían una vela. Ahí hay 9 velas, pero se iniciaba con una, al final del día se prendía la siguiente, el siguiente día la siguiente, por 8 días, porque tuvo que hacerse una rededicación del templo. Y cuando uno va al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 21, uno encuentra a Jesús celebrando la dedicación. Qué interesante es esto. Las debilidades que pueden darse, los terribles problemas que podemos permitir en nuestra vida, van a requerir que desarmemos cosas y que las hagamos de nuevo. Y que hagamos una rededicación a Dios. Tu vida y mi vida, hermano querido, porque no estoy hablando de un altar, no estoy hablando de un lugar. Nuestra vida es un altar. Pero a veces hay cosas que tenemos que desarmar
y volver a reconfigurar y volver a dedicar. Dice que era invierno y allí estaba el Señor Jesús en Juan capítulo 10, dice, celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esto era parte de esta profecía. Era invierno. Y saben ustedes que los inviernos en Israel, a ver, por favor, aquí ayúdenme con cultura general, creo que hay nieve en el invierno de Israel, ¿no es cierto? Y no había calefacción, no habían calefactores, no había nada. Jesús estaba en el templo, era invierno, celebrando la dedicación, la Hanukkah, que celebraba el que se había tenido un altar, pero ese altar había sido profanado y había que hacerlo de nuevo. Esto nos dice mucho. Esa profanación es el equivalente al uso de los utensilios del templo. Es el equivalente a los pies de barro mezclados con hierro. Así que Jesucristo celebra esta fiesta de la dedicación. Y yo quería terminar con este pensamiento. Necesitamos todos rededicarnos al Señor. Mirar qué cosas hemos usado que son de Dios, qué propósitos que eran para Dios los hemos dejado solamente a la deriva de nuestros caprichos. Necesitamos mirar, debo ver mis pies de barro, debo mirar hoy mis altares profanados. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos a través de Daniel, gracias porque tú eres grande, porque quieres que otra vez volvamos a mirarte y a mirarte en el reconocimiento, Señor, de nuestras vulnerabilidades, de nuestro pecado, de nuestras fallas. Queremos, Señor, rededicarnos a ti. Perdónanos, Señor, por hacer un mal uso de aquello que debe usarse para ti. Queremos, Señor, dejar de vanagloriarnos por nuestras cabezas de oro, por nuestros brazos de plata, por nuestras piernas de bronce, cuando, Señor, nada de eso vale cuando somos confrontados con la piedra de tu palabra, con la piedra angular de Jesucristo mismo. Señor, hoy mismo tu palabra nos impacta, nos toca, y queremos, Señor, que desmenuces no solo el barro, sino también el oro, para que nos hagas conforme a tu voluntad. Hazlo así, Señor, te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén.